Bienvenidos a nuestro taller. Para este webinario, ustedes van a estar silenciados y van a tener su cámara apagada. Si tienen algunas preguntas, puedes usar la función de preguntas y respuestas, la función de chat o levantar tu mano virtual. Y nomás queremos avisarles que estamos grabando esta sesión principal, entonces si no quieres estar en la grabación, también puedes usar la función de chat en vez de hablar en voz alta o con tu cámara. Nomás para que sepan, tengo unas fotos de la ubicación de los iconos que pueden usar. Entonces, como mencioné, la función de chat está en la izquierda. La botón de preguntas y respuestas están al lado derecho. Y ahí en el centro puedes usar este botón para levantar su mano virtual. Is there anyone who doesn't speak Spanish or would need to hear this presentation in English? If so, you can go ahead and put it in the chat to everyone. But this workshop is planned to be in Spanish, so all of it will be. Ok, awesome. Muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a empezar. Hola y bienvenidos otra vez a nuestro taller de BayREN para la eficiencia energética en sus hogares. Esta es nuestra agenda para hoy. Entonces, quiero presentarme. Me llamo Eliana Batrez, soy la especialista de lenguaje y los programas de Sustainable Contra Costa. Nosotros somos una organización que se dedica a ayudar a los demás a tener vidas más sostenibles, usando diferentes acciones y recursos que pueden usar en su vida cotidiana. Después de esta introducción, vamos a hablar del programa de BayREN. Luego vamos a charlar con las contratistas que han venido hoy y después vamos a concluir. Hoy estamos aquí con Doug Bleakly de Sustainable Contra Costa y con Curtis Weintier de Building Performance Professionals y su colega Lando Ramírez Aldana, también de BPP. Y nuestro bibliotecario Albert. So, muchas gracias a todos por venir. Okay. So, BayREN es una colaboración de los 9 condados de la área de la bahía y ofrecen programas de ahorro de energía con fondos de la Comisión de Servicios Públicos. BayREN es la red de energía regional de la área de la bahía, so the Bay Area Regional Energy Network. Y hay 3 diferentes programas principales en este programa de BayREN, pero les voy a mencionar en un minuto. Desde el año 2013, el programa unifamiliar ha servido a más de 10,000 proyectos con reembolsos de 21 millones de dólares. Entonces, tenemos algunos recursos muy buenas para compartir con ustedes esta noche. Como mencioné, cada de los 9 condados de la área de la bahía tienen un representante. So, después de esta presentación, si quieren regresar a ver quién es el representante de su condado, puedes verlo aquí. Y aquí está nuestra cartera actual de programas. Tenemos la programa residencial.
Y vamos a enfocarnos hoy en el programa de Home Plus y son para los domésticos unifamiliares. BayREN también tiene que ver con códigos y estándares de eficiencia energética y la programa de BayREN tiene un parte de financiamiento para ayudarles a hacer estos proyectos. Ok. Primero vamos a empezar con problemas comunes dentro del hogar y entonces solo voy a mencionar unos pocos de estos, pero estos son 8 opciones o lo siento. Son diferentes opciones de donde puede tener problemas en su casa. Entonces, puede ser que sus cuartos son muy fríos o muy calientes. A lo mejor tiene niveles peligrosos de monóxido de carbono en su casa, humedad en el ático, en el sótano o polvo excesivo. Y esos son solo algunas de las cosas que podemos enfocarnos en aquí con el programa de BayREN. Entonces, ¿en dónde desperdiciamos energía? Si sumaras todos los huecos en un hogar promedio, juntos serían el tamaño de un aula. Los corrientes de aire provienen de las áreas alrededor de plomería, conexiones eléctricas y luces empotradas. Entonces, estos son algunos de los lugares de donde vienen las fugas de aire. El polvo también puede llegar de esta manera. Esto no significa que tu casa no esté herméticamente sellada, solo es que queremos controlar de dónde entra el aire al hogar y de esta manera no traemos aire que está dañado en alguna manera. Ok. Y el aislamiento es el suéter o manta de su hogar. Es decir, que funciona tanto para invierno como para verano, pero las medidas más rentables cuando se combinan son las medidas más rentables cuando se combinan con sellados de aire. Entonces, este es un proyecto que puede tener un gran impacto en su hogar. También tenemos conductos de aire con fugas y también sin aislamiento. El promedio de fugas de conductos es del 30%. Esto hace que las ratas y las arañas en los áticos y espacios de rastreo sean más cómodos para ellos y menos cómodos para nosotros. La cinta adhesiva es buena para todo, excepto para sellar conductos y está prohibida en el código de construcción. Entonces, también hay un beneficio a hacer este programa, aunque será más desarrollada de usar cinta adhesiva, pero sí hace un gran impacto. La calidad del aire interior es 2 a 5 veces peor que la calidad del aire exterior, según la EPA. Entonces, algunos de nosotros pasamos hasta 90% del día en los edificios. De estas personas que pasan ese tiempo adentro, los niños son más susceptibles. Entonces, la calidad de aire interior mejor nos ayuda a mantener fuera la contaminación que ingresa a la casa como productos de combustión, dióxido de carbono y partículas. Además de esto, este párrafo tiene que ver con la manera en que su hogar literalmente será más saludable después del, en el año después de hacer este proyecto. Entonces tiene un gran impacto saludable a su familia. Una vez que se reduce el desperdicio de energía, los sistemas se vuelven más eficientes
Idealmente, esto ayudará a eliminar los aparatos de combustión o los que queman el gas en el hogar. Y un ejemplo de eso son las fugas de gas, que son muy comunes. En la cocina, monóxido de carbono es un material más pesado que el aire. Pero el clave principal aquí es que si haces estos cambios en su hogar, puedes hacer que su aire interior sea más limpio. Y les quiero preguntar, ¿por qué las ciudades prohíben el uso de gas? Y la respuesta de eso es que la electricidad es más limpia para el aire interior y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo con electrificación tiene que ver con la eliminación de los productos domésticos, electrodomésticos que queman gasolina o son de combustión. Entonces, las domésticas electrificadas son el mejor tecnología para reducir el uso de su energía en su casa y su huella de carbono. Un beneficio de esto es que la expectativa de vida de promedio de estos sistemas de calefacción o refrigeración es de 10 a 15 años más. Entonces también hay menos el mantenimiento de estos sistemas también está reducido y tiene una seguridad mejor también. Ya sé que les he dado mucha información, entonces tal vez están pensando, pues, ¿dónde empiezo? Una buena lugar son con los servicios de este programa de BayREN Home Plus. Así que algunos de estos servicios son una evaluación de su hogar en línea y una kit de eficiencia energética gratuito. Y eso también es un servicio que tiene la biblioteca. Cada biblioteca tiene un kit de eficiencia energética que pueden usar en su propia casa para ver qué tan eficiente es. Además, tienen un asesoramiento energético junto con un análisis del uso de su energía para ver que toma lo máximo energía en su casa. También hay diferentes contratistas participantes calificados como los que van a hablar con ustedes en unos minutos. Y también el programa de BayREN ofrece reembolsos en efectivo. El programa requiere que los propietarios utilicen una contratista participante. Queremos que los contratistas que trabajan en el hogar están completamente capacitados en el enfoque de toda la casa, así como los requisitos del programa de BayREN, para que el cliente pueda recibir el mejor reembolso por el mayor rendimiento de su hogar. Nuestras contratistas están especialmente capacitados y cuentan con certificación del Building Performance Institute, que es esencialmente un programa de capacitación sobre el enfoque de toda la casa. También se requiere que los contratistas realicen capacitaciones específicas para el programa del Home Upgrade para que entiendan todo acerca de cómo obtener reembolsos para ustedes como los clientes. Y lo mejor parte para los propietarios es que el contratista hace todo el papeleo necesario para enviar su proyecto y obtener su reembolso.
Entonces no tendrán que preocuparse por olvidarse de reclamar sus reembolsos. Para elegir una contratista, pueden ir al sitio de web de bayrenresidential.org, donde pueden elegir una contratista. Cuando estás buscando para una contratista, puedes aplicar criterios como el condado donde están ubicado este negocio, el tipo de proyecto que quieren hacer, o también el idioma que hablan, porque es importante poder comunicarse con los demás. Y esto es parte del servicio de BayREN para asegurar que puedes trabajar con una contratista participante. También hay diferentes opciones de financiamiento. BayREN no cubre el precio total de los cambios que hacen en su casa, y los reembolsos de BayREN cubren parte del costo. Además, aquí hay algunos ejemplos de formas de financiar los proyectos, y les digo que por favor investiguen en línea sobre las diferentes opciones, porque en la manera igual de que todos los hogares son diferentes, todas estas planes y programas también son diferentes para cada persona diferente. Lo máximo de reembolsos que pueden recibir con BayREN es $5,000 para cada casa, y por eso no dan reembolsos para servicios como solar, porque no te dará tanto dinero como lo que puedes recibir. Pero si estás interesado en usar la energía de solar, hay diferentes programas y reembolsos para eso también. Además de los reembolsos, hay una variedad de diferentes opciones de financiamiento disponibles para ayudarlo a completar su actualización. Y si quieres más información de algunos recursos que pueden usar, que tienen que ver con el financiamiento y estos diferentes programas, puedes visitar nuestro sitio de web sustainablecoco.org /energy, donde hay diferentes recursos que pueden ver. Como he mencionado, este programa tiene ustedes como las familias pueden utilizar el recurso de hablar con un asesor de energía para su hogar. Ellos son, pues los asesoramientos son gratuitos e independientes para completar su mejora. Ellos son expertos técnicos y programáticos, como nosotros nos estamos diciendo a ustedes sobre el programa de BayREN, pero los asesores de energía literalmente son los expertos técnicos de este programa. Además, pueden ofrecerles asistencia para encontrar una contratista participante, y también pueden recomendarle programas complementarios. Si quieres poner en contacto con ellos, puedes llamar este número o visitar este sitio de web. Muchas gracias por escucharme de esta información general de BayREN, y ahora vamos a dar el micrófono virtual a nuestras contratistas participantes de Building Performance Professionals. Hola, ¿cómo estás, everyone? Hello. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ahora les voy a presentar a Lando Ramírez Aldana, y él va a hablar con ustedes sobre el empresa de Building Performance Professionals.
Sí. Hola, mi nombre es Jorge Orlando Ramírez. Trabajamos para Mason BPP, contratistas generales experimentados en aire acondicionado y aislamiento. Y estamos trabajando desde 1971 especializados en electricidad. Okay. Y hacemos los hogares más cómodos y reduce la factura. Trabajamos con compañías financieras para conseguirles un pago mensual más bajo. Sociedad con los propietarios. Actualizamos todo lo relacionado con la energía. Next slide, please. Hacemos sociedad con los propietarios y actualizamos todo lo relacionado con la energía. Next slide, please. Entonces, estas son las actualizaciones que ofrecen Mason BPP. Entonces, ahora vamos a dejar que ustedes pueden preguntar cualquier pregunta que tengas. Puedes hacer eso otra vez usando el chat, en función de preguntas y respuestas o en altavoz, pero también voy a dejar que esto está aquí para que puedas ver ejemplos de los diferentes servicios que pueden hacer y los proyectos que pueden hacer en sus hogares. Lo que lo hacemos en los hogares, nosotros tratamos de quedar bien con los clientes y dejarlos satisfechos para tener más clientela. Okay. Are there any questions from the audience about what we've talked about so far? ¿Tienen cualquier pregunta? Sí, tenemos preguntas. So Ellie, perhaps we only have a couple attendees, participants. Perhaps we could ask them what it was that they wanted to learn tonight. What was their interest in attending? Sure. Para ustedes dos, Carlos y Mona, les quiero preguntar qué fue la razón que querían venir esta noche. Si era para información general del programa o si tenían algunas preguntas específicas. Venimos para compartir lo que nosotros sabemos y también para hacer algunas preguntas. Yeah, in my case, this is Carlos. In my case, it was to learn more about the program. And I was surprised to learn about the financing options. I didn't know that existed. So it was really interesting to learn that. Carlos, do you have some projects in mind? Something specific that you want to do to your house at this point? Not yet, but later in the year, I plan to become a homeowner. First time doing this. And thank you. And as I plan to buy, I mean, not a home that will be new. I am guessing that there will be a bunch of improvements that could be done at that point. So it's useful for me to learn about these programs and how to be more how to make the place more energy efficient. Great. Thank you. Hi, thank you. I've got a baby over here, so
No, thank you guys for putting together the program. Yeah, I was just trying to understand what's available because we recently moved to the Bay Area. We did installation, but we went through the program and we picked out a couple of we went through the contractors in that list. But it was interesting because every contractor that we connected with, they didn't really it just seemed like a lot of paperwork for them. So they tried to dissuade us from the program, and they made it sound like, oh, you wouldn't get too many, you wouldn't benefit that much in the end anyway. Maybe like you'd save $100 in the end. So yeah, I was just wondering if it's a similar experience with the other programs, like if we were to pursue solar, all of that. Curtis, Yeah, perhaps you could answer that. So I do find in certain installations, there is, of course, the processing that it takes to have all the steps taken care of through BayREN. I don't find ourselves, though, even with installation jobs, if your house is anywhere from 1,000 to 2,000 square feet, I don't ever find that it's only like $100 or in that range. A lot of times it just depends on the fees that the contractors are assessing to do the work. But as far as most of our upgrades, like if you were to, another really great upgrade, if you were to have, like, say, ductwork repaired or replaced, there's several $100s for that. A BayREN advisor can really help you through those different numbers and different incentives. And then what I would just say is, even if you were to email in and say, what is it for us to process your rebates, then you'd have a great understanding of what upfront cost there is that would be taken away from that rebate. But I think that maybe we might be a great fit for any other upcoming projects, because we do get quite a bit for our customers for rebates. Okay. I think in general, the rebates certainly don't cover the full cost. And depending upon the project, Curtis, correct me if I'm wrong, but it's typically running around 15 to 20% of the cost of most of the work that somebody might contemplate. And it does, and the BayREN does not cover the big stuff like the solar panels and so on. So you do have to go over more to the financing programs, which can cover that quite large if you need them to be. But I think the main thing to think about right now is that there is a lot more options for financing, a lot more options for rebates now than there were even a couple of years ago. And so it's something you have to kind of do your homework right at the point where you're starting to get involved. Make sure that you talk to your contractor, make sure that you have an opportunity to discuss with them, and that you feel comfortable with the answers that you're getting. But my guess is there's going to be a lot more rebates and a lot more incentives going forward. So I think the situation only gets better from this point forward. Okay. Thank you. I'm just really appreciative that you guys are all putting this together for us, because we bought a new house and it's quite a headache. There are so many things that need fixing, but at the same time, it's an opportunity for us to just get energy and just get efficient all around, water and energy. So, but you guys provided us with the website so we can follow up accordingly to wherever we need to upgrade and everything. Yeah, and definitely search out other search terms would be energy upgrade financing. There are quite a number of different clearinghouses, like the one that Sustainable Contra Costa is offering, that tries to keep up to date on the various information that's available. And just do your homework on it, and I think you'll find something that will work for you. Okay, thank you. Thank you. Thanks for your question. Do you all have any more questions? Anything you're wondering?
Oh, we just had a new individual join us. Do any of these improvements at home require any sort of permit? They do require a permit. We handle all of the permit processing. We really are turnkey all the way through this. So we take care of any, say, drawings or any load calculations, anything that needs to be presented to the county or the city that you're in. And we also, of course, take care of all of the rebate part, as I said earlier, and then a check is just sent directly to you. But the great part is that we do these jobs. This is only type of work we do. We're not a traditional HVAC company, so we're only doing energy upgrades, and we're doing these jobs day in and day out. So the permit process is really quite painless, and we take care of all that for you. Thank you. Awesome. MP, welcome to the workshop. Is there something specific that brings you here that you were looking for information about, or in general about the BayREN program? Okay. Do we have any more questions from either of you? Thanks for coming to our workshop. Any more questions? Can we advance the slide, Ellie? Okay. So just some closing thoughts. If you want to contact Curtis over at Building Performance Professionals, this is how you can. Maybe snap a picture of it. We will send this to you in a follow-up email, but if you want to look into it now, this is the information. And I'll leave it up for a second in case you're like writing it down. Great. And then again, we just want to thank you for coming to the workshop. We have a survey for how we did, and we would really be appreciative if you were to fill it out. So I'm going to go ahead and put that in the chat. Here you go. So yes, please fill out the survey. If you have any additional questions or information that you'd like, you can definitely contact the energy advisors. This is their telephone number. This is their email. Additionally, you can contact me, myself, Doug, Curtis, like we mentioned. And then we also work with Damian Hardman from the County of Contra Costa. And he's someone that can also be reached out to, but if for any questions that you may have, then, you know, we're the people you can chat with about that. Do we have your permission to send you emails with this information? Yes. Yes, thank you. Thank you. Okay, well, thanks so much. Thank you for coming. If there are any more questions, please feel free to ask them. But otherwise, you're free to go. Well, did you say you'd be sending us these slides too? Okay. Yeah. Thank you. Sorry. No worries. And we give you a lot of information, so definitely like the slides will be helpful. Mm-hmm. You'll also get a link to the recording of this evening session. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good evening, everyone. Yes, great, everyone. Thank you so much. Enjoy your Thank you. evening. You too. Bye-bye. Bye-bye.